avisando que se peine porque la estamos ingresando al estudio a nuestra querida profe de Biología y Ciencias Naturales, Leticia Viola. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Qué onda Por esto? suerte acá, zafando de la lluvia, sí. Una manera distinta de la radio. Vos ya habías estado... Pero muy buena. Ah, interesante. Sí, me pareció muy interesante. ¿Tecnificando? ¿Cómo? ¿Ha visto cómo nos vamos tecnificando? Sí. La verdad, posibilidades hay, lo que no hay es de este lado conocimiento. Bueno, pero de a poquito. De a poquito. No, pero bien, estamos al aire, llevamos media hora al aire, Casal, sin problema. Aparentemente se está escuchando, nos van diciendo ahí los oyentes, se escucha mal o algo. Tengo entendido que se escucha bien. Pero bueno, Leti, íbamos a hablar un poquito, decíamos, por uno de los recursos quizás más en disputa y valorados geopolíticamente del mundo hoy, que es el agua, ni más ni menos, ¿no? Sí, exactamente. Estaba haciendo todo un repaso porque hay tantas cosas para hablar acerca del agua. Es un tema que apenas los chicos entran a la secundaria y es un tema central. Y algo que lo primero que pensamos es por qué justamente es tan valorado, por qué hay guerras por el agua, ¿no? Futuras guerras que esperemos que nunca se lleven a cabo, pero sabemos que hay muchos problemas de abastecimiento. Y entonces, perdón, la Betty, primera... como profesor sí. de historia te digo, el tema del agua no es de ahora, de tiempos inmemorables, desde que el hombre se vuelve sedentario y se asienta las primeras civilizaciones, siempre, por ejemplo, tuvieron preeminencia en esas primeras poblaciones aquellos que tenían mejor acceso al agua, porque podían regar, porque podían sus campos florecer más venir mejor el cereal, y eso les daba cierto privilegio respecto de otros. Digo, siempre, desde que el hombre vive en sociedad. Exacto, y como decís vos, ¿no? Desde que el hombre no es hombre y la mujer es mujer, el agua es algo que nosotros estuve tratando de buscar lo más importante, ¿no? ¿Por qué necesitamos agua? ¿Qué pasa si no la tomamos? Más allá de el resto, ¿no? Porque si no podemos vivir, el resto no importa. Si no podemos vivir, el resto no importa. Pero ¿qué hace el agua en nuestro cuerpo? ¿Por qué la necesitamos tomar? Bueno. Y hay algo muy, muy interesante que encontré. Que nosotros al tomar agua nos permite liberar la energía de lo que comemos. A ver, ¿cómo es eso? Nosotros, claro, vos podés comer una pizza, un pedazo de carne, un choclo con manteca y un helado de chocolate. Sí. Obvio que todo eso tiene agua incluido, pero si vos comieses cosas que por ahí no aportan mucha agua, vos empezás a sentir sed. Siempre, sí. Esa sed tiene que ver con la necesidad y el llamado del agua. ¿Pero por qué? Porque todas esas energías que el cuerpo va a almacenar y que las va a tener ahí listas para cuando vos las necesites, que en sí es todo el tiempo, pero a veces uno hace más esfuerzos, tiene que ver con que las moléculas de agua van a separar y a dejar listo para el uso la energía que hay en los alimentos. Sin agua no se puede romper los enlaces que liberan energía. Así que podemos comer muchísimo y si tomamos poca agua, todo eso que comemos no se transforma en energía. Ya encontré mi problema. Hay que tener la botellita. Esa es la sensación que muchas veces, a veces decimos, estamos deshidratados, ay no, porque... Y no tiene que ver con el calor necesariamente. Estamos tomando poca agua y eso nos hace empezar a sentir deshidratados, dolor de cabeza, náuseas, podemos empezar a sentir todo un descontrol. ¿Por qué? Porque nuestras células están recibiendo poca energía. La tienen, pero no la pueden liberar sin agua. Está bien, te pregunto, Leti, porque hay un porcentaje de nuestro cuerpo que está compuesto por agua, que el día que me lo enteré, no lo podía creer. Digo, esto no puede ser, porque uno se toca, somos, viste, materialmente sólidos, ahí, entre comillas. ¿Cómo? Somos sólidos, decimos, entre comillas. ¿Qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua? 70% de nuestro cuerpo es agua. Claro, es un 70%. 70%. Y me das justo el pie para hablar de otros porcentajes
de esto que veníamos hablando, de la cantidad de agua que hay en el planeta y cuál es útil para nosotros. Estuve haciendo una comparación, porque a veces es tan difícil imaginarnos a nivel mundial las cosas, ¿no? Así como es difícil imaginarse los millones de años hacia atrás, es difícil imaginarnos las cantidades planetarias. Entonces, si nosotros imaginásemos la cantidad de agua total del planeta como 1 litro de agua, de 1 litro de agua tiene 1000 mililitros, ¿sí? Sí. 970 mililitros son agua salada, agua que no podemos tomar. Casi todo. 900 exactamente, 970 mililitros, o sea, el 97%, agua salada que no podemos tomar, cumple otras funciones, como mantener la temperatura de nuestro planeta regular, etcétera, pero no la podemos tomar. De los 30 mililitros que quedarían, que son 2 cucharadas soperas nomás de ese litro, 2 cucharadas soperas, tenemos 1,5 cucharadas que son hielos. Los glaciares. Exacto, glaciares, casquetes polares, no la podemos tomar tampoco. Es dulce, pero no la podemos tomar. Y nos quedan después otras 120 gotas que son aguas subterráneas, que tampoco están muy al alcance. Y nos quedan unas finales 6 gotas de agua dulce, disponible, potable, no contaminada, en ríos y lagunas. 6 gotas de litro. Nada. Qué poquito. No es, qué poquito. Es muy poquito. Y uno dice, ese tan poquito es lo que da vueltas y lo que circula en el ciclo del agua. Y maravillosamente ese tan poquito alcanza para todos. Pero si la seguimos contaminando el agua, porque tiene maravillosas propiedades de disolver de todo, pero no puede disolver plástico. Por ejemplo. No puede disolver químicos ni metales pesados. Entonces hay que cuidar esas 6 gotitas. Porque ¿sabes qué pensaba mientras hablabas, Leti? Que, bueno, obviamente las ciudades generalmente se levantan y se erigen para desarrollarlas junto al lecho de los ríos o lagunas. Sí. Y la primero que se le ocurre al hombre históricamente y en toda etapa de la historia es tirar todo aquello que no sirve o que es desecho al agua, sí, de esos ríos, de esas lagunas. Y escuchando lo que vos decías ahora, que es tan poquita el agua disponible y que al mismo tiempo es tan importante para nosotros, para las plantas, para que puedan crecer y que las podamos comer, para los animales que criamos, digo, siendo tan importante, qué nivel de inconsciencia que tenemos, porque el primer lugar donde se nos ocurre tirar aquello que no nos sirve es en el agua. Es en el agua. Y bueno, vos recién nombraste todo lo que es las plantas, ¿no? Las plantas y su relación con el agua. Otro pilar que si nosotros no caemos en conciencia, si no estuviera, por ejemplo, otra característica que tiene el agua, que se llama capilaridad, que es ascender a cientos de metros en los árboles y en los pastos también, no cientos de metros, pero también, asciende contra la gravedad. Claro. Capilaridad. Es como, nosotros necesitamos una bomba para subir el agua al tanque, pero el agua sube sola. Y eso es lo que permite que llegue hasta las hojas y haga la fotosíntesis. No, para. Sola no, ¿cómo? No. ¿Cómo sola? Sube sola. Sube sola. Sube, va trepando. Cuando va trepando por esos finitititos tubos que tienen adentro de los árboles, que son como unos capilares justamente, y van subiendo, trepándose y adhiriéndose molécula por molécula a las paredes de ese pequeño... en proporciones que no podemos ni siquiera ver, decimos. Moleculares, exacto, pero finalmente suben litros y litros por día. Exacto. Claro, porque eso vemos cuando los árboles en primavera florecen, que ves la copa del árbol allá a 20, 30 metros. Yo, por ejemplo, en casa tengo esos, ¿cómo se llaman? Los álamos, viste, que tienen como 40 metros de alto. Y vos ves que la punta del álamo, cuando se pone verde, para que se ponga verde esas hojitas, le tuvo que llegar agua. ¿Es así lo que estoy diciendo? Exacto. Si no llega el agua, está igual que nosotros, está frito. Si no llega el agua, no hace fotosíntesis, no produce su alimento y se muere. Exactamente.
Mirá vos, impresionante. Sí. Impresionante cómo explícame de vuelta lo de las moléculas, que yo sé medio, vos ya compañera me irás conociendo, te cuesta un poquito. Bueno, vamos a ver, tenemos el árbol con sus raíces en la tierra, ¿no? Exacto, tenemos el árbol. Bien. Vamos a suponer el álamo que tiene Matías en la casa. Sí. Muy grande. Tiene un tronco con muchas ramas y las raíces generalmente son igual de profundas que las ramas hacia arriba. Es como un equilibrio que tiene. 40 metros para abajo están las raíces de ese árbol. Sí, más o menos. Generalmente tienen, nada más que obviamente no con el mismo grosor que cerca del tronco, ¿no? Pero se extienden generalmente del mismo tamaño o diámetro que las ramas hacia arriba. Crece igual para abajo que para arriba. Claro, tal cual. Imagínate que si no, enfrente a una tormenta o a un vendaval, que esperemos que no pase, pero ese árbol necesita sostén para todo ese peso que tiene arriba. Bien. Y además buscar agua. El agua ingresa por las raíces y va a ascender por unos capilares especiales para el agua que son muy finitos. Y esto es pura física. Sube igual que cuando uno moja una servilleta, sin querer te olvidaste la servilleta, vamos a suponer, en el borde del vaso con jugo, y ese jugo naranja va subiendo solo por la servilleta. ¿Alguna vez les pasó? Bueno, a mí sí, yo lo he probado. Que se empieza a expandir la mancha de agua. Claro. Y te pregunto, o cuando dice que las paredes, que tenés un problema del contrapiso y te sube el agua, dicen, la humedad, exactamente, ¿no? Exactamente lo mismo. Lo que pasa que en el caso del árbol, el agua está dirigida por estos capilares y no se va a expandir como una aureola, sino que va a ir directamente a los centros de las hojas en donde están los cloroplastos y donde se necesita para hacer la fotosíntesis. Mirá vos, ¿y cómo es que ocurre eso? ¿Sabe? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo es que ocurre? No me cabe, no me entra en la cabeza. ¿Cuál? El hecho de que suban, ¿no? Ahí la fotosíntesis o... Ahí está. Ahí está. ¿Qué parte? La fotosíntesis. Sí. Bueno, las moléculas tienen cargas positivas, cargas negativas, y eso hace que, como los imanes, no es magnético, pero así como los imanes se atraen entre polos opuestos, las moléculas también se van atrayendo entre ellas. Es un mundo. Ahí tenemos algún problemita con de lo que vemos. Leti, repetinos que te congelaste un cachito. Bueno, las moléculas que tienen, sea el agua, o sea, cualquier molécula, tienen cargas. Sí. Las cargas son positivas y negativas. Y así como un imán atrae a su opuesto, entonces también las moléculas se van atrayendo entre ellas y se van relacionando con las moléculas de los capilares del árbol. Entonces, estas moléculas que son de agua tienen como una carga que también es la que le permite disolver materiales. Se asocia enseguida con las moléculas de otras sustancias. El agua tiene eso, es como muy sociable y desarma otras cosas. Es como que las moléculas que están en la parte de arriba del árbol le chiflan y dicen, ¡hey, va! Vení. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo suben, igual, y automáticamente, así como vos dejás, por ejemplo, escurriste el trapo, lo dejaste que se seque, lo dejaste en el borde del balde, la puntita del trapo tocó el agua y se empezó a mojar todo el trapo. Bueno, igual, es automático. Bien. Bueno, bien. Y ¿qué más? Algo que estábamos con los chicos de primer año la otra vez y estábamos analizando el tema del agua. Algo que me sorprendió mucho, que me puse a discutir con mi cuñado después no me acuerdo dónde estábamos, creo que estábamos en un almuerzo, no me acuerdo. La cosa es que, sí, lo habíamos ido a visitar. Y resulta que yo le decía, no, porque no sabés, en La Plata, los desechos cloacales van directo al río de La Plata. No, vos estás loca, ¿cómo va a pasar eso? Si los desechos primero tienen que pasar, me decía él, por una planta que los hace un saneamiento, no los pueden tirar así nomás. Y me investigó, y resulta que La Plata, nuestro distrito, ¿no? La Plata, Ensenada, somos los únicos de Buenos Aires que hacemos eso. Yo tenía razón. Va directo. Va directo.
No, va directo. qué desastre. Va directo. Y O esto sea, obviamente... cuando retosamos en las costas del Río de la Plata, ahí en Punta Lara, estamos chapoteando y disfrutando y rozando todo el tiempo, digamos, los restos que alguien ha descargado de su cuerpo y que han terminado en el río. Es terrible, sí. Y esto es el abuso que hace el ser humano, como decías vos, de la propiedad que el agua tiene como disolvente universal. Los animales que viven en el agua, los acuáticos, obviamente que tienen desechos corporales. Y si tienen que hacer caca, pis, hacen. Si se murió alguno, se muere y se va al fondo, y entre que se lo comen los demás y se pudre y qué sé yo, listo, desaparece, el agua lo disuelve. Pero si sobrecargamos la capacidad disolvente, es como cuando uno empieza a ponerle azúcar al mate cocido. Vos el azúcar le pones una cucharada, 2 se disuelve. Pero si le empezás a poner más, te queda en el fondo. Se satura el agua. Y no se puede, y no podemos seguir exigiéndole al agua que disuelva más de lo que tiene capacidad. Y eso pasa en el agua. A ver si entendimos bien, en la región nuestra no hay tratamiento previo para volcarlos. Exacto, no hay tratamiento previo para volcar los desechos. Como sale de nuestros cuerpos, va a ir al río a parar. La cloaca, y sí. A propósito de lo que decías, el otro día escuchaba una conferencia, estaba preparando una clase para una materia, de un tal Carlos Reborati. Yo digo un tal porque es un geógrafo importantísimo de la República Argentina, que ha escrito mucho sobre sociedad y ambiente. Y decía Carlos Reborati respecto de esto, del ambiente y del cuidado del ambiente, que el hombre, claro, hace 10.000 años, sobre la Tierra, no había más de 1 millón de personas. En toda la Tierra. Dice Reborati. Entonces, claro, todo lo que tiraran al ambiente, lo que fuera, el desecho que fuera, rápidamente se disolvía, lo absorbía el ambiente, qué sé yo, porque 1 millón de personas en todo el globo era poquito. Exacto. Para el año 0, digamos, ¿no? Para los católicos, el año que nació Yeshua de Nazaret, o Jesús de Nazaret, para el año 0 ya había 200 millones de personas en el planeta, aproximadamente se estima. Y ya se empezaban a notar ciertas consecuencias. Hoy, 2021, somos 6.000 millones de habitantes. Y ahí enganchamos con lo que decía recién Leti, de la importancia del cuidado de nuestros residuos. Porque el impacto que tenemos hoy sobre el planeta es muy importante si no cuidamos la manera en que tratamos a la naturaleza, la Pachamama, como dicen los pueblos originarios. Exacto. Y bueno, algo que me llamó la atención de lo que estás contando es que yo pensaba, ¿no? Somos 6.000 millones. No sabemos si vamos a seguir aumentando o no. Y no sabemos si el agua que tenemos va a seguir alcanzando o no. Los científicos y los investigadores lo que están haciendo es tratar de desarrollar maneras de poder aprovechar el agua salada para poder tomar, hacerla potable, ¿no? Y había unos sistemas que se llamaban desalinizadores, pero eran muy caros y se basaban en hacer evaporar, destilar litros y miles de litros de agua de mar. Pero era carísimo. Yo estuve viendo en algunas revistas de ciencia que mostraban unos filtros que funcionan a base de luz solar, que son individuales para que la gente los tenga en su casa, que filtran el agua de mar en 5 minutos. Y pueden esa agua tomarla sin ningún problema. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tiene un costo también elevado o más accesible? No, porque lo que están tratando justamente es de abaratar costos. Y aparte es como se renueva solo la función que hace que se desalinice el agua de mar, se recupera luego de 5 o 10 minutos y se puede volver a usar. Por eso es una cosa que están como haciendo mucha fiesta con esto. Siempre la raza humana encuentra la forma de cagarla, porque ya después vamos a lograr conseguir, vamos a poder hacer potable el agua de mar y ya no vamos a perder otra vez este grado de conciencia que va creciendo. Y sí, porque cuando hagan posible que el agua de mar se tome, se les va a terminar la concientización de que hay o no un problema que hay que cuidarla. Exactamente. Igual los desechos que se tiran así en los ríos y demás en el mar también es impresionante. Es terrible. Islas de basura en el océano.
eso que se ve todo el plástico flotando, ¿no? Que son, pero kilómetros y kilómetros de plástico. Es terrible, ¿no? La ingenuidad del ser humano, pensar que me llevo la basura lejos y a mí no me afecta. Y después la marea la trae. Claro, vuelve a la tierra, exactamente. Y he visto videos en los que muestran cómo los peces comen y en eso también tragan plásticos, ¿no? Cómo hay tantas especies que están totalmente llenas de plástico por dentro, por haber comido estos microplásticos que el agua sin conciencia obviamente, pero en su proceso natural ha degradado y quizás hecho más chiquitos esos pedazos tan grandes, pero no puede terminar de disolverlos, y entonces los peces se lo tragan y mueren. Exactamente. Y bueno, a ver, Leti, te cuento que nos saludó Mela Estudiante, dice hola, saludos a todos. El profe Mauri Piñero nos cuenta que en Israel también están tratando de desalinizar el agua del mar Mediterráneo o el mar de Galilea, o sea que se está avanzando en ese sentido, pero bueno. Leti, como para ir cerrando, que la verdad tendríamos que seguir hablando de esto porque es un tema recontra importante, pero tenemos que empezar a darle un cierre. ¿Cómo podríamos darle o qué querés decir para el final de esta interesantísima columna? Bueno, quizás sería muy apropiado hablar de la concientización y todo lo que tiene que ver con el cuidado del agua, ¿no? Pero para romper el molde, como me gusta hacer a mí, es una pregunta que yo me hacía cuando era chica y que a veces me la sigo haciendo. Digo, ¿por qué si hay tantos problemas con el agua no podemos hacer agua y listo? ¿Por qué no se puede hacer agua? Hagamos agua, hacemos tantas cosas, ¿por qué no se puede hacer agua? Yo pensaba... Como inventar, de la nada hacer agua. De la nada, porque si uno se pone a pensar, el agua es hidrógeno y oxígeno. Tenemos las dos cosas, ¿por qué no se puede hacer agua? Y listo. ¿Por qué no se puede? ¿Qué sé yo? No sé, vos sos la profe. ¿Por qué no se puede? Bueno, no se puede porque me llevé una sorpresa muy grande. Resulta, si nosotros analizamos por separado y recordamos lo que hablamos la otra vez de la combustión, del fuego y qué sé yo, ¿se acuerdan que el oxígeno hace que las cosas se empiecen a quemar? ¿Sí? El oxígeno alimenta la combustión. Y sin oxígeno, como decís vos, se apaga. Bien. Por otro lado, el hidrógeno solo es un gran combustible. El hidrógeno solo es un gran combustible. Sí. ¿Qué pasa? Para que una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno se junten y se forme agua, tiene que haber una descarga importante de energía. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un chispazo muy grande o una descarga grande de energía. Si quisiéramos hacer agua, explotaría todo. Ese sería... Porque ese es el problema que tienen. Lo han intentado, pero explota todo porque la chispa hace que el oxígeno encienda el hidrógeno. Claro, porque, a ver, H2O, sí. Hidrógeno 2, oxígeno, ¿sí? Sí. Para juntar ese hidrógeno con ese oxígeno, necesitamos hacer una combustión. Claro, no, nosotros necesitamos que se junten, pero la única manera que se junten es con una chispa. Y si yo hago chispa, lo que hago es una combustión. No logro crear agua, sino que lo que hago es explotar todo. Ningún científico ha logrado juntar esas dos moléculas sin que haya combustión. Claro, es muy peligroso. Es muy peligroso y los científicos o las personas que estén haciendo esa operación corren riesgo sus vidas. Claro. Así que está como descartada la posibilidad de hacer agua. Por eso digo, justamente, en esta medida de concientizar, mirando al futuro, no pensemos que los científicos algún día van a avanzar tanto que van a hacer agua, porque por eso están buscando en la Luna, en Marte, en otros planetas, porque saben que no podemos hacer más agua de la que hay. No se puede. La respuesta está adentro nuestro, no hay que ir a buscarla afuera como busca estos países locos que se van a recorrer el espacio. Claro, hay que cuidar. Tan sabios, su armonía con la naturaleza, respetar a la tierra, respetar al agua, no es tan difícil, ¿no? Pero bueno. No, lo que pasa es que hay que ser menos egoísta, y hay que pensar un poco en que está bien, capaz que yo no puedo llevarle el agua a la gente que no la tiene, pero puedo no contaminarla, puedo no tirarla a propósito porque se me antoja o porque la tengo, porque la realidad es que el agua no es que no sea de nadie, es de todos. Totalmente. Así que bueno,
Interesantísimo. Interesantísimo, la profe Leticia. No